Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con el tema que corresponde a esta clase. A modo de resumen, bueno, ya vimos todo lo que era el aparato reproductor femenino, ya vimos todo ese proceso que se requiere para llevar a cabo una fecundación, el desarrollo embrionario, ya sabemos hasta qué fecha se le denomina embrión, después de qué fecha se le denomina feto, y ya vimos este desarrollo mes con mes. Vimos la definición también de lo del embarazo, cuánto tiempo dura, en relación a semanas, a meses, a días. Vimos el diagnóstico a través de los signos y síntomas, ya sean presuntivos, de probabilidad o de certeza, los diferentes tipos de embarazos, cada una de sus características. Y en el último video vimos esta parte de las fórmulas que nos ayudaban a determinar o a sacar una edad gestacional y una fecha probable de parto. ¿Ok? Aún no he revisado sus tareas, chicos. Eso sí, ahora no lo he hecho porque no he tenido la oportunidad. Ahorita en cuanto tenga lo voy a hacer. Y entonces ahora corresponde ver el tema de el parto. ¿Ok? El parto es un tema muy amplio, chicos. Pensaba hacerles 2 videos para hoy, pero mejor decidí ponerle una parte el día de hoy y la otra la siguiente clase, para también no saturarlos tanto, porque creo que les he mandado mucha tarea, chicos. Entonces, ahorita solamente vamos a ver aquella como introducción, porque es un tema largo y digamos que es el último paso para poder cerrar el embarazo. ¿Ok? Entonces, acuérdense que cualquier duda, queja, comentario o sugerencia, háganmela saber por cualquier lado, no tengo ningún problema. Y pues nada, vamos a comenzar, chicos. Muy bien, entonces, vamos a recordar que nosotros vimos que en la gestación o el embarazo duraba 280 días. Aquí le pongo más o menos 14 días que complementa a las 42 semanas. ¿Ok? Para que nosotros podamos, obviamente un feto puede nacer en el momento en que él quiera, pero no siempre se va a encontrar en las condiciones óptimas para poder sobrevivir fuera del útero, ¿ok? O fuera de mamá. Entonces, para eso hay una clasificación. Aquí lo ponen como recién nacido, pero lo traducimos igual a parto. Al final de cuentas, pues el recién nacido nace en el momento del parto. Entonces, cuando este recién nacido decide, o este feto, o este producto, como lo quieran ver, decide nacer de la semana 28 para abajo, a ese recién nacido o ese parto se le va a denominar parto inmaduro. Si este producto decide nacer entre la 28 y la 37 semanas de gestación, se le va a denominar un recién nacido pretérmino o parto pretérmino. ¿Ok? Acordábamos en esa evolución en cuanto a meses o semanas del desarrollo fetal. Ya en estas semanas el bebé, aunque no esté maduro en cuanto a pulmones y en general por completo, tiene más probabilidades de sobrevivir fuera del útero. ¿Ok? A lo mejor necesite estar en incubadora unos días, estar con oxígeno, pero quizá no va más allá de una ventilación mecánica, de que lo entuben, de que necesite algún otro procedimiento. ¿Ok? A comparación del inmaduro, en el inmaduro probablemente requiera que lo tengan que entubar, que tenga que estar en terapia intensiva. ¿Ok? En el pretérmino, este recién nacido todavía tiene esa posibilidad de madurar y sobrevivir sin tener este apoyo mecánico. Si este producto decide nacer entre la semana 37 y la 42, pues ya es un recién nacido a término. Pero si se pasa y entonces decide nacer de la semana 42 para arriba, obviamente un embarazo no llega hasta la 43-44, o sea, ahí hay algo mal. Si decide nacer arriba de las 42 semanas, ya es un recién nacido post término. Aquí lo que pudiera en su momento ocasionar es que el producto muera dentro de
de la madre, o sea, dentro del útero. Cuando eso pasa, se llama óbito, ¿ok? Y a final de cuentas se conduce o se induce más bien a un trabajo de parto para que ese bebé pueda nacer, aunque ya no tenga signos vitales. Por lo regular lo que hacen es que se induce a un trabajo de parto y se tiene un trabajo de parto normal. La diferencia es que el producto ya no está vivo. Hay ocasiones en las que si ya se les pasó esas semanas, si el producto está bien, quizá puede presentar sufrimiento fetal y entonces a lo mejor hagan una cesárea, ¿ok? Para que nazca ese bebé. También estos pacientes postérminos pueden tener algo, a lo mejor dificultad para respirar y todo por el hecho de que se pasaron. Hay algo que se llama aspiración de meconio. El meconio es como si fuera como el desecho fecal del recién nacido, del feto. Y entonces llega un punto en el que se lo empiezan a tragar, de que ya tienen tanto tiempo. Eso también puede pasar en semanas, ya sea término o pretérmino. Pero en postérmino tienen la probabilidad de que tengan eso. Entonces ellos pueden tragar y entonces no es que se pongan mal, pero sí necesitarían a lo mejor otro tipo de revisión o algo complementario, oxígeno o que necesite incubadora o así. Entonces el que sean postérmino también puede producir ciertas complicaciones. Y entonces al parto lo vamos a denominar de dos maneras: eutóxico o distóxico. El eustóxico es el parto normal, donde no existe ninguna alteración en su mecanismo y se efectúa correctamente con presencia cefálica del feto y es un parto vaginal. ¿Ok? Es aquel que cumple con todos los requisitos que vamos a ver más adelante, que no va a tener ninguna complicación y que no se va a ocupar nada más que la presencia del pediatra, del ginecólogo, del equipo médico para que nazca ese bebé, ¿ok? Y el distóxico es cuando este parto presenta ciertos problemas que se necesiten maniobras o intervenciones quirúrgicas o bien el uso de instrumental obstétrico, como lo son los forceps, ventosas y espátulas, para poder llevar a término este trabajo de parto. Los forceps son como si fueran unas cucharas grandes y hagan de cuenta que con los forceps se agarra la cabecita del bebé y se saca, o sea, uno le ayuda a ese producto a salir. Ya no está ni recomendado que se utilice ni están casi en uso, porque bueno, pues en algún momento se mencionan los libros que llega a haber ciertos problemas por el uso de este tipo de instrumental, pero pues si se tiene que ocupar, se ocupan, ¿no? Otra intervención es, por ejemplo, que ya sea un trabajo de parto prolongado y entonces se necesite o se requiera hacer la cesárea porque ya no dilató, el producto no descendió, a lo mejor la proporción, hay una distosia, la proporción pélvica con la cabeza, cefalopélvica, no es la apropiada, ¿ok? Es decir, a lo mejor su pelvis de la mujer es más chico que la cabecita del producto, entonces el hueso no se expande, es la única estructura que no se expande y por obvias no va a pasar ningún bebé ahí. ¿Me explico? Porque eso también se tiene que revisar al momento, se revisa en todo el embarazo, y si se detecta que hay una distosia entre esta relación cefalopélvica, entonces se manda directamente a cesárea. Pero si no se ve nada y se detecta eso al momento del trabajo de parto, pues no hay para dónde hacerse y se hace la cesárea, ¿ok? O existen otras maniobras que también ayudan a la mamá a que ese producto salga. Hay ocasiones, y en la mayoría de las mamás que están en el trabajo de parto y uno les dice puje y entonces pujan y gritan, ¿no? La fuerza al momento de pujar para que el producto salga, en el momento de la expulsión, la fuerza va en la cintura,
no sé si han escuchado que dicen como si hicieran popó, sí, literal. La fuerza va en la cintura. Si esa mamá grita, ¿ok? Ahí tenemos al fondo el de los camotes. Perdón, chicos. Una disculpita. Bueno, si yo le digo a la mamá que puje y entonces grita, la fuerza la va a sacar mediante el grito y no lo va a hacer pujando como debería. Entonces, ¿qué hace? Hace que ese producto se tarde en salir por ese canal vaginal y puede traer sufrimiento fetal o puede traer otras consecuencias. Entonces, hay maniobras, por ejemplo, la maniobra de Cristel, que es como si se le pusiera uno arribita de la pancita de la mamá y con la presión hace que el producto salga. Esa técnica ya no es, ¿cómo se llama? Ya no se usa porque también se empezó a ver que había problemas al hacer la maniobra y eso, entonces técnicamente ya no se tienen que ocupar. Pero esa es una de las maniobras que se pueden realizar para que ese producto salga. ¿Ok? Bien, entonces vamos a definir qué es un parto. El parto es la instauración de la dinámica uterina rítmica y progresiva, con un mínimo de 2 contracciones cada 10 minutos, de intensidad media, donde el cuello está borrado en un 50% y con dilatación de 2 centímetros. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en la anatomía existía un orificio cervical interno y un externo? Bueno, el externo se empieza a borrar, ¿ok? Si nosotros hiciéramos un tacto, o si ustedes hicieran un tacto, se siente como blandito ese cuello, ¿ok? No tocamos todavía cabecita de bebé ni nada, tocamos el cuello uterino, está blandito. Si lo seguimos tocando, se tiende como a borrar esa primera parte del cuello uterino. Y entonces llega un punto en el que se siente un hoyito. Ese hoyito es cuando empiezan a dilatar. ¿Ok? Y ya, nosotros conforme vamos haciendo ese tacto, nosotros vamos calculando esta dilatación. ¿Cómo? Con los dedos. ¿Ok? Como si hicieran un compás con su dedo medio y su dedo índice. Y entonces le van calculando. De hecho, uno como médico o las enfermeras o la partera así, tiene que saber cuánto mide el que abran esos dos dedos para saber hasta dónde llegan en el momento del tacto. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo dedos chiquitos y no abren tanto, entonces no alcanza a abrir lo más que abre y se dilata son 10 centímetros. Entonces no alcanzo a llenar los 10 centímetros, acaso le llego como 8. Entonces tengo que mover mis dedos y cambiar de dedos para que cubra mis 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué características van a tener? Las primíparas, que son las primeras, son las mamás que van a tener su primer parto. El borramiento va a suceder antes de la dilatación. ¿Ok? Se va a diferenciar estos dos procesos. Y las multíparas, es decir, las que ya van como en su segundo, tercer, cuarto, quinto bebé, vía vaginal, ya no hay tanto esta separación y entonces se hace al mismo tiempo. ¿Ok? Se borra y se empieza a dilatar al mismo tiempo. Los trabajos de parto es el periodo que comprende desde el inicio de las contracciones uterinas regulares hasta la expulsión de la placenta, o sea, del anexo embrionario. Bien, la definición estricta del trabajo de parto es la presencia de contracciones uterinas que producen borramiento y dilatación demostrables del cuello uterino. Hay ocasiones en las que se da un trabajo de parto, pero es, digamos, como falso, todavía no es el definitivo, por así decirlo. ¿Ok? El inicio del trabajo de parto en aquella gestación a término acompañada de contracciones uterinas dolorosas acompañadas por ruptura de membrana, expulsión de tapón mucoso y borramiento completo del cuello uterino. Teniendo estas tres,
quiere decir que ese trabajo de parto ya inició, ya no hay vuelta atrás, y entonces ese bebé o ese feto o ese producto va a nacer. ¿Ok? La ruptura de membranas es cuando la mamá siente que se hace la pipí. ¿Ok? Hay ocasiones en las que sale ese tapón mucoso, sale literal, sale como un moco, como su nombre lo dice, un tapón de moco, pero no se rompe esa membrana. La membrana por lo regular, cuando eso pasa, se rompen ya en un trabajo de parto prolongado o ya cuando está en expulsión. Hay ocasiones en las que ese tapón mucoso sale y se rompe la membrana al mismo tiempo. ¿Ok? Y entonces empieza lo que les había mencionado, el borramiento completo del cuello uterino. Bien, les había mencionado que existen, o más bien hay que identificar y diferenciar un trabajo de parto verdadero a uno falso. El falso va a tener contracciones o intervalos irregulares. Los intervalos siguen siendo prolongados. La intensidad se mantiene sin cambios. Las molestias ocurren principalmente en la porción inferior del abdomen y el cuello uterino no va a dilatar. Las molestias suelen aliviarse por sedación. ¿Ok? Y en uno verdadero, entonces las contracciones ya son a intervalos regulares. Los intervalos se acortan de modo gradual, es decir, las contracciones ya son cada vez más seguidas y la intensidad va aumentando conforme vaya pasando ese trabajo de parto. Ya hay molestias en el dorso y en el abdomen. El cuello uterino se empieza a dilatar y las molestias no se detienen aunque la hayan sedado. ¿Ok? Bien. En el inicio del trabajo de parto se tiene que determinar o checar la posición del feto con respecto al conducto del nacimiento, es decir, por la vía en que va a ocurrir este. En este caso estamos hablando de un parto vía vaginal, ¿ok? Entonces necesitamos saber cómo va a venir ese bebé, qué es lo primero que yo voy a recibir de ese bebé y cómo se va a hacer, ¿ok? Para eso existen cuatro opciones, ¿no? La primera es la situación. La situación es el eje longitudinal del feto con el de la madre. Tiene tres opciones, que sea longitudinal, transversal u oblicua. ¿Ok? Es decir, ¿cómo va a estar ese bebé en relación a mi eje como mamá? Si lo voy a tener paradito igual que yo o atravesado, o sea, perpendicularmente a mí, u oblicuo. ¿Ok? La presentación es aquella porción del cuerpo fetal que está más avanzado dentro del conducto del parto. Se percibe por el tacto vaginal. Existe la situación longitudinal o longitud, que es cefálica o pélvica, y la transversa, que es el hombro. Cuando nosotros hacemos un tacto y ya se dilató este cervix o este orificio cervical, tocamos algo. Y cuando nosotros tocamos, pues se siente algo, una estructura de una de las partes de ese bebé. Nosotros podemos determinar si estamos tocando un pie, un hombro, una mano, una cara, una frente, ¿ok? Esa es la presentación. La actitud es la postura característica que el feto asume en los últimos 3 meses del embarazo. Si la cabecita está arriba o está abajo, si está de pompis, ¿ok? Está sentado, como lo conocen, ¿ok? Y la variedad de posición es la relación de una porción arbitrariamente elegida de la presentación con respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto, ¿ok? Todas estas se revisan con las maniobras de Leopold, que las vamos a ver. Este era lo que les había comentado en la diapositiva anterior, ¿no? La situación que les había mencionado va en relación al eje longitudinal fetal y materno. Es decir, aquí como lo estoy señalando, la mamá, por ejemplo, está parada. Y entonces, en relación al eje de la mamá, ¿cómo está ese bebé, ese producto? Entonces, esta que ustedes ven aquí es la longitudinal y esta es la transversa. La oblicua, bueno, pues puede estar así, como que lo que da al orificio vaginal sea a lo mejor su pancita o su columna, ¿no? Esa sería la oblicua. ¿Ok?
La presentación, esta puede ser cefálica o pélvica, como ustedes lo están viendo en su pantalla. ¿Ok? Existen también variaciones para esto. Por ejemplo, si es una variación cefálica, es dependiendo de lo que nosotros vamos a tocar. El punto toconómico es esa parte o superficie que nosotros tocamos al hacer el tacto. ¿Qué podemos tocar? El occipucio, el sincipucio, el nasal, el mentón, la nariz, el ojo, ¿ok? En la presentación pélvica existen tres. La completa, que literal vienen sentaditos. La podálica, es decir, lo primero que yo toco en un tacto es un pie. A modo de anécdota, en el internado donde yo estaba haciéndolo, llegó literal una mamá y lo que tenía afuera era el piecito. O sea, ya no venía en trabajo de parto donde para ver todavía qué se podía hacer, no. O sea, venía ya literal con el piecito del bebé afuera. Entonces, obviamente en esos momentos se procura hacer ya la cesárea porque se puede lastimar el producto, se puede distociar y entonces puede ocasionar otra cosa. Entonces, en esos momentos se procura hacer que ya no continúe con el trabajo de parto y se realiza una cesárea. Y la franca, pues es que nada más están las nalguitas, pero los piecitos y las piernitas, así como en la imagen, están. Eso se revisa con las maniobras de Leopold. ¿Ok? Esa es la primera maniobra de Leopold y se identifica el polo fetal que ocupa el fondo uterino. Y aquí se determina la presentación. Nosotros vamos a tocar hasta donde caiga esa pancita, ese fondo uterino, y se va a sentir. Si se siente durito, como una bolita, entonces es la cabecita. Si se siente, pues sí, se siente como redondito, pero está un poquito más blando, son las pompis. Si está transversal, pues entonces se va a notar, aquí arriba no se va a sentir nada, se va a sentir así. ¿Ok? La segunda maniobra es para determinar la posición del dorso. Esta nos va a decir si está del lado derecho o izquierdo. Igual, si es del lado donde está su dorso, lo van a sentir una estructura corrida y un poquito más durita, por así decirlo, que si tocáramos la parte donde están sus piernitas y sus bracitos, porque no hay una continuidad uniforme. La tercera maniobra es para ver la presentación y determinar si está encajado o no. En el mecanismo del trabajo de parto hay algo que se llama encajamiento. Y entonces se hace esto. Si la cabecita ya está en donde se encuentra el conducto vaginal, pues literal se va a tratar de agarrar esa cabecita y moverla. Si ya no se puede mover, entonces quiere decir que ya está encajado y ya está en ese mecanismo de trabajo. La cuarta maniobra es cambio de posición del examinador y eso también confirma lo que es el encajamiento. Aquí está otra vez y todas juntas las 4 maniobras de Leopold. ¿Ok? En esta parte, en la cuarta, pues nos cambiamos nosotros los médicos para determinar si está encajado o no y para corroborar básicamente las demás maniobras. Ok, la exploración vaginal, obviamente no se tienen que estar explorando vaginalmente porque en primera podemos ocasionar, si no se rompieron las membranas, se pueden romper. Una vez que se rompan las membranas, digamos que la paciente está propensa a tener una infección si estamos toque. ¿Ok? Obviamente los tactos se tienen que hacer también cada cierto periodo, es decir, tampoco la vamos a dejar de hacer el tacto, nada más porque no queremos. Y eso nos va a ayudar a determinar la altura de la presentación, el borramiento cervical y la dilatación del. Esto era lo que les mencionaba en el tacto vaginal, chicos. Cuando nosotros metemos nuestros dedos, obviamente aquí no metemos los dos, solamente metemos uno. Pero lo que hacemos es que medimos cuánto espacio está dilatado ese orificio y los tratamos de medir así, como aquí, con los dedos. ¿Ok? Y también ahí determinamos, dependiendo también a las estructuras craneales, y a las fontanelas, la anterior y la posterior, y determinamos hacia dónde está, por ejemplo, su frente y hacia dónde está su hueso occipital. Y bueno, pues hasta aquí les voy a dejar este video, chicos, para no hacerlo tan largo.
Y la siguiente clase vamos a revisar el video de todo este mecanismo por el cual tiene que pasar ese producto para que pueda nacer, obviamente en un parto eutóxico, es decir, un parto normal, y que pueda nacer, ¿ok? En la siguiente clase, aparte del video, va a haber también un video complementario para que podamos comprender todo eso que les estoy diciendo, ¿no? En este voy a hacer lo mismo, les voy a mandar un video para que puedan comprender esta parte quizá de las maniobras de Leopold, que a lo mejor quedó un poquito como que decía, no entendí. Entonces les voy a dar el link para que complementen la información y sea un poquito más clara. Acuérdense que el link va a estar arriba en la plataforma junto a la tarea en formato PDF. Y cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, pues me la hacen saber, con todo gusto se las respondo. Y pues nada, chicos, no me despido, nos vemos en la siguiente clase y cuídense mucho.